Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Les cuento algo que es por ahí más o menos la séptima vez que trato de grabar este video. He tenido muchas interrupciones en esta noche. Eso demuestra que va a ser de gran bendición para tu vida y aún para mi vida. Porque yo te doy de gracia lo que he recibido de gracia y con esa misma palabra Dios ministra mi vida. Porque Dios la ministra y se glorifica porque estamos siendo bendecidos de una forma tremenda, mis hijos, mi vida, y yo decreto en esta hora que también mis generaciones, desde la primera, tercera, cuarta, quinta generación, que yo me apropio de la quinta, porque la palabra de Dios no dice que la quinta, pero yo puedo bendecir y te bendigo en el nombre de Jesucristo, porque sé que vas a llegar a esa plenitud que es en Cristo, que vas a llegar a esa estatura, que vas a llegar a ese nivel en la fe que Dios pide para estos tiempos. Así que voy a empezar a compartir contigo esta noche en 53, en Isaías 53, 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En este texto bíblico empezó el Señor a mostrarme su visión. Empezó a mostrarme que Jesucristo había venido a esta tierra y que su iglesia no lo estaba predicando. Empezó a mostrarme cómo estaba su pueblo. Yo quitaba un espejo en mi peluquería y de la parte de atrás fue a pintar la pared y estaba sucio y lleno de telarañas y yo sentía una voz claritica que me decía, así está mi pueblo. Así está mi pueblo. Me quedaba hasta las 2 y 3 de la mañana leyendo la palabra porque Dios hacía, Dios ponía en mí el querer como el hacer de leerla y de entenderla. Era algo fuerte y ha sido algo fuerte para mi vida. Ha sido tan fuerte que me estuvo preparando el Señor, digamos, en este momento, hace más o menos 15 años, para apenas poder compartir este tema. Imagínate tú cuántos años lleva Dios luchando de pronto conmigo para que yo le crea, llevándome al nivel de fe al que empecé a entrar. Pero tú no vas a demorar tanto. Tú no vas a demorar tanto para entender, porque Dios te va a bendecir, te va a dar entendimiento, conocimiento y sabiduría de una forma tremenda para que tú retomes la visión que es Cristo y empieces a crecer a ese nivel, a ese varón perfecto, a lo que es Cristo, a esa unidad en la fe. Porque sé que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas con su pueblo para estos tiempos. Y cuando digo su pueblo, hablo también de ti que no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hablo también de ti que estás creyendo que tu iglesia o que la religión te va a salvar. A ti también te hablo. Tú te vas a llenar de la fe en Cristo y Dios te va a llevar a ese nivel. La palabra del Señor me mostraba esa vez que corriéramos hacia la visión, que corrieran, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Así que preocúpate, corre, pueblo del Señor, a tomar la visión para que no te quedes atrás, para que no te quedes atrás en el nivel de fe, ¿sí? Con esto el Señor me mostraba lo difícil que había sido que el pueblo de Dios creyera y tomara a Jesucristo, que se habían desviado para otros caminos, se habían desviado para otros lugares, habían metido costumbres de hombres, habían metido leyes de hombres, habían metido pensamientos de hombres sin su permiso a la iglesia a predicarle a otras personas, y aquellos que no les habían predicado también habían estado equivocados porque sus papás desde niños se equivocaron mostrándoles a Dios y les empezaron a mostrar que en esta iglesia, que
que aquí tienes salvación, que aquí no hay salvación en ninguna iglesia, no hay salvación en ninguna costumbre de ningún hombre, no hay salvación en vestido ni en comida, no hay salvación en nada de eso. La única salvación es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por ese camino serás guiado, por ese camino te enterarás de la verdad y por ese camino que es Cristo tienes la vida eterna. Es solamente en Cristo que hay salvación. Primera de Timoteo 2:5 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se dio en rescate por la humanidad. Y tremendo para mis amigos católicos, porque yo también, Dios me sacó del catolicismo, Dios me sacó de las religiones a creerle a Él. Porque cuando yo empecé a asistir a una iglesia, nos llaman evangélicos. Yo digo, yo no soy evangélica, yo soy cristiana. Porque la palabra cristiana viene de Cristo cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque eso nos muestra la palabra de Dios, que el que creía en Jesucristo y era bautizado, a ese se le llamaba cristiano. Cristiano no viene de que sea gente como muchos hay, entonces yo que soy un animal, dicen muchos. No, cristiano viene de Cristo. Cuando tú recibes a Jesucristo, eres un cristiano. Eres un hijo de Dios, para decírtelo con más poder. Eres un hijo de Dios. Porque en ese momento dice la palabra del Señor que tú o yo tenemos un contacto con nuestro Padre Dios, ya que Jesucristo vino a unirnos a nuestro Padre Dios porque estábamos alejados de Él por el pecado. Por eso no hay nada ni nadie que no sea Cristo para limpiar tu pecado, para limpiar tu maldad, para limpiar tu iniquidad. Cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra del Señor que eres salvo, que somos salvos. Así que no te sigas dejando llenar la cabeza de cosas que no son, no te sigas dejando meter ideas raras, porque solo en Jesucristo tú vas a crecer. Cristo y su palabra son uno solo. La palabra de Dios y Jesucristo son uno solo, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, están los dichos de la boca de Dios, lo que Dios ha hablado por generaciones a la humanidad. La palabra de Dios y Él son uno solo. La palabra de Dios también es santidad. Está en San Juan 17:17, porque la palabra de Dios es verdad, pura y simple. Es precisa, es perfecta. O sea que ahí tenemos, en la palabra de Dios hay perfección. Podemos irnos perfeccionando, pero con su palabra, con los dichos de la boca de Dios, ¿sí? Con esa palabra es que vamos a encontrar. Aquí tenemos santidad y perfección. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si la palabra de Dios es verdad, o sea, es lo único que es verdad, crecemos en que nadie nos engañe, ¿sí? Nadie nos puede engañar porque la palabra de Dios es la única verdad. La palabra de Dios es santidad. Entonces, no seremos santificados sin la palabra de Dios. O sea que debemos de tener la palabra de Dios, guardarla, recibirla, atesorarla en el corazón para que Dios haga cosas grandes en nuestra vida. La palabra de Dios es perfecta, como te decía. Entonces, esa palabra de Dios te va mostrando el camino hacia la perfección. La perfección, el varón perfecto, que es Cristo. La palabra de Dios la debemos de tomar sin equivocarnos, porque ella nos muestra el camino por donde el camino que debemos recorrer. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es luz a nuestro caminar. O sea, si hay partes oscuras en tu vida, si hay pecado en tu vida, si hay maldad en tu vida, lo único que lo quita es la palabra de Dios, porque ella es luz. Ella es lumbrera a nuestro caminar. Entonces aquí vemos varias cosas que hace la palabra de Dios. Santidad, perfección,
es luz, es vida, es la espada del Espíritu. Así que tenemos que guardarla, debemos de escuchar la palabra de Dios para ser bendecidos, para que lleguemos a una bendición. Ahí estamos llegando a un nivel, a varios niveles, porque hay varias cosas, como la santidad, como estar en la verdad, como poder ser perfectos, ir perfeccionándonos en la verdad. Esto lo dice en Lucas 11:28. Toma ese capítulo bíblico para que puedas enterarte qué hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios te decía que es espada, es la espada del Espíritu. Cuando el Señor dice que oremos en el Espíritu es llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es una espada. Con esa espada tú puedes matar al enemigo. Con esa espada tú puedes destruir al enemigo. Sin usar la espada jamás vamos a ser triunfantes, jamás vamos a ser poderosos, jamás vamos a ser verdaderos hijos de Dios, porque estamos desechando su palabra. Que su palabra mira todo lo que encierra. Mira vida, verdad, perfección, santidad. La espada con la cual podemos derrotar a nuestros enemigos. La espada es un implemento que en la antigüedad se usaba para dar victoria, para dar triunfo en las guerras. La espada. Y hoy en día la espada bíblica del Espíritu significa la palabra de Dios. La palabra de Dios con la cual tú puedes derrotar todo lo malo que llegue a tu vida. Todo lo malo que quiera perturbar tu salud, todo lo malo que quiera perturbar tu economía, todo lo difícil que ha sido juntarse a Dios en Cristo. Es con la palabra. Sin la palabra no podemos hacer nada. Sin la palabra no podemos tener plenitud, no podemos tener santidad, no podemos ser bendecidos. Porque ya Jesucristo padeció y nos muestra su palabra, que con su palabra es que Él está haciendo para este tiempo, porque su palabra es vida, su palabra es como Él, es vida y es espíritu, es Él mismo. Dice que la espada parte y discierne los sentimientos, dice que entra, que penetra, que parte el alma, las coyunturas, entra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 nos lo dice así, nos expresa todo lo que hace la palabra de Dios como una espada, como la espada del Espíritu, porque esa es la misma palabra de Dios. Si tú no usas la espada del Espíritu, jamás vas a ser triunfador, jamás vas a llegar al nivel de fe, jamás vas a llegar al varón perfecto. Porque como te digo, la palabra y Dios, o la palabra es Cristo, el mismo Dios. Porque cuando Jesucristo vino a pagar a esta tierra, Él fue, cuando resucitó, fue a los cielos y está sentado con su Padre en el mismo trono que nuestro Padre. Con su Padre que es nuestro mismo Padre. Está sentado con Él. Entonces Él y nuestro Padre son lo mismo. Dice que el que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. El que no conoce al Padre, no conoce al Hijo. ¿Por qué? Porque ellos son lo mismo. Cuando Él pagó por tu pecado, por mi rebelión, por mi iniquidad, cuando Él vino a destruir la maldición que había sobre nosotros, Él se resucitó y en esa resurrección, te lo expreso una vez más, nos dio resurrección a nosotros. O sea que nosotros no resucitamos a la vida porque nosotros nos maquillemos. Nosotros no resucitamos a la vida porque estemos en una iglesia cristiana, por decir, en un altar que fabricamos nosotros mismos, si esos altares sin conocer verdaderamente a Dios. Porque ese altar lo están usando muchas personas
para estrujar a otras en las iglesias. Es que tú no puedes pasar al altar de Dios. ¿Cuál altar de Dios si tú no conoces ni siquiera a Dios? Tú no conoces que Dios, que cuando Jesucristo vino, se juntaba con pecadores, se juntaba con ladrones, se juntaba con de todo, porque Él quería mostrarse, mostrar su bondad, su amor, su santidad. Mostrarla, porque eso era lo que nosotros íbamos a heredar. Porque cuando Él pagara por esa maldad, Él quería que lo recordaran, que recordáramos y que recordaran que Él había venido a juntarse con todos aquellos para que nosotros hoy en día no seamos la excepción. Ay, no, es que yo no me junto con ella porque es que ella está en pecado. O no, tú no vas a predicar porque estás en pecado. Cuando Jesucristo le decía a los apóstoles, a Pedro que lo negó, tú no vas a seguirme. Él sabía desde el principio que Pedro lo iba a negar. Y más, sin embargo, fue uno de sus discípulos amados. Él le dijo, de cierto, eres la roca, te pondré sobre esta roca. Arrebató las llaves de la vida y de la muerte y se las entregó a Pedro. Sobre esta roca será edificada mi casa, porque a él lo llamó roca. A Pedro, imagínense, sobre esta roca, porque Pedro era el único que tenía discernimiento que él era el Cristo. Él fue el único que tuvo ese discernimiento. Y a pesar de que él pecó negándolo y Jesucristo lo sabía, no lo desechó. Fue uno de sus apóstoles amados. Así que a ti te hablo, tú que censuras, tú que te crees más santo, santifícate por la verdad, por la palabra de Dios que es verdad. No te santifiques porque tú te estás poniendo un vestido o por una comida o porque estás predicando la palabra. Tú no eres santificado por eso, porque cualquiera puede predicar la palabra, pero no todos podemos ser santos por la palabra del Señor. Porque hay unos que tienen la palabra, dicen la palabra, pero no saben en sí qué quiere decir. La palabra es Cristo. Esa es la misma palabra. Porque Cristo y la palabra, o Dios y la palabra, son uno solo. Te lo repito, valga que te lo repite, porque la verdad es que hay que repetirlo para que tus ojos sean ejercitados y tus oídos sean ejercitados, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, por eso Dios querrá que te lo repita tanto, porque a mí, cuando yo tengo algo en mi cuerpo, cuando yo tengo un dolor, cuando yo tengo una situación económica, a mí me toca repetirle a esa situación la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces, hasta que quizá yo la tenga, me apropie cada día más de la palabra del Señor. Me apropie, porque hay que apropiarse, de la palabra del Señor. Como siervos de Dios tenemos la responsabilidad y el deber de usar la palabra del Señor, porque es con lo único que discernimos y practicamos la verdad que es Cristo, porque la verdad es Cristo. Por eso te digo, si tienes a Jesucristo, no te salgas del camino. Si no tienes a Jesucristo, confiésalo como tu Señor y Salvador, pidiéndole perdón por el pecado. De esa forma tendrás unidad con el Padre y crecerás en fe. La palabra nos muestra, como te decía, todo lo bueno y todo lo malo, y la palabra elimina todas las acciones y los pensamientos nocivos, según 2 Corintios 10, 4, 5. Te digo los textos para que los anotes y los leas y le digas al Señor, te apropies de la palabra del Señor y le digas al Señor, dame revelación de tu palabra, llévame a ese nivel de fe que tú quieres que estemos, porque sabemos que tú vienes, es verdad que tú vienes por esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La espada cumple en nuestras vidas una función, la espada de la palabra, ofensiva y defensiva. ¿Qué quiere decir? Como te estaba diciendo, todo aquello que llega a ofenderte,
a quitarte esa plenitud que vino a darte Dios en Cristo. Aquello que viene a destruirte, a tu vida, a tus hijos, a tu familia, eso es ofenderte. Eso es un ofensivo. Y para defenderte, debes de usar la palabra del Señor. Vienen situaciones ofensivas, la palabra te sirve para discernirlas, qué es ofensivo, qué va en contra de Dios, y también te sirve para defenderte, porque es de la única forma que te vas a poder defender de todo lo que está llegando, todo lo que va a venir para la iglesia del Señor, para la creación de Dios en esta tierra. Porque cada día vienen cosas más malas, cada día va a venir más destrucción, más pestes y más maldad. Pero la única forma de tú defenderte es con la palabra del Señor. Es guardándola y atesorándola en tu corazón. Y así como hizo Jesucristo, así tienes que hacer tú y tengo que hacer yo. Cuando Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí en el desierto fue Satanás a tentarlo. Y le dijo, como él había ayunado, le dijo, haz que esa piedra se convierta en pan. Hazlo porque tú eres Dios. Y él no había venido como Dios, él había venido como hombre sin serlo, porque él vino como uno de nosotros para poder pagar por nuestro pecado. Pero él no era como nosotros, él fue bajado directamente de los cielos para salvarnos a nosotros. Y entonces Satanás sabía que él podía comer en ese momento. Sabía que podía, que tenía el poder para convertir esa piedra en pan. Y por eso lo tentó, porque sabía que él estaba ayunando, que estaba ayunando 40 días y 40 noches y trató de tentarlo. Quiso tentarlo, pero Jesucristo usó la palabra. Usó la palabra de la Biblia escrita. Él usó la palabra y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Así le dijo. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que con la palabra de Dios podemos destruir todo lo que quiera venir a estorbarnos. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Estando en un nivel de fe. Porque sin conocer a Jesucristo no lo vas a poder lograr. Dios hace milagros todo el tiempo, sí, Dios hace milagros. Pero en este momento Dios está pidiendo que lleguemos a un nivel, a una estatura, a una plenitud en la fe, a un varón perfecto que es Cristo. Dios está pidiendo. Entonces es necesario de que obedezcamos y llegamos a esa unidad. Porque cuando el pueblo de Dios esté verdaderamente unido en una fe, con su palabra, con la palabra de Dios guardada en el corazón, la fe va a vencer todo obstáculo, mas el justo por la fe vivirá, dice el Señor. O sea que si van a haber diagnósticos de muerte, por la fe se tienen que ir en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, por el poder de la fe que ya tú tienes, que tienen los hermanos. Mucha gente del pueblo de Dios y muchos años. Yo he escuchado y también he orado por un avivamiento en las iglesias cristianas. Y se pide por un avivamiento, pero ¿qué es el avivamiento sin conocer verdaderamente a Jesucristo? ¿Qué es el avivamiento cuando la persona no conoce que Jesucristo vino a librarla del pecado y que por mucho que ella haga, no lo va a lograr sin Jesucristo? Sin la palabra del Señor, sin usar la palabra del Señor. Entonces es hora de guardar la palabra del Señor. Sé que este tema va a ser de mucha bendición para tu vida. Guárdalo. Guárdalo, escudriñalo, escúchalo y Dios te va a abrir los ojos y los oídos cada vez más fuerte. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de bendecirte y dejarte, te voy a leer en Apocalipsis. Te voy a leer la revelación que le daba el ángel a Juan.
la revelación de Cristo, lo que le decía en Apocalipsis 2. Espérame, yo tengo acá Apocalipsis 2, 7, 11 y 17. 11, Apocalipsis 2, 11 y Apocalipsis 2, 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Al que venciere, o sea que debemos de vencer. Debemos de vencer para poder, y es vencer en la fe. Es la revelación de Cristo que Dios le daba a Juan a través de un ángel. Al que venciere. En el 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Oiga, tremendo lo que nos dice Dios en Apocalipsis, lo que nos revela. O sea que hay que tener un pleno conocimiento, una plena fe para decir que somos vencedores en Cristo. Imagínate, eso te lo dejo en el nombre de Jesucristo. Sé que eres bendecido, que vas a ser más bendecido, que cada uno de estos videos te va a ir llegando a la unidad, a la estatura, al varón perfecto, a una sola fe en Cristo. Porque recuerda, somos el cuerpo de Cristo y debemos de estar unidos, no separados, no divididos, unidos en una misma fe. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengas una feliz noche.